Buen día, nosotros somos el equipo 13 y hablaremos sobre el desarrollo social en Sudáfrica. Empezamos con el compromiso cívico que tiene la población sudafricana. Tenemos que la mayor parte de la participación pública, pues, está durante el proceso y en la toma de decisiones, ya que también es de suma importancia que se exija la rendición de cuentas por parte del gobierno y pues así exista una confianza tanto en las instituciones como en la población. Como tal, el proceso formal de esta participación en la que la ciudadanía este, participa en la elaboración de leyes y regulaciones es también una manera de que se mida el grado en el cual las personas, o sea, la población pueden involucrarse pues, en la toma de decisiones gubernamentales sobre asuntos que afectan su nivel de vida o su calidad de vida. En las elecciones más recientes de las que se tiene datos, la participación electoral que tienen en Sudáfrica fue del 66% de las personas registradas, es decir, más de la mitad, a comparación de la cifra promedio, que es del 69% en algunos de los casos. En el país, el nivel de participación ciudadana en la elaboración de diversas regulaciones es menor que el promedio, es decir, de 2.1. Un ejemplo de cómo la población participa en esta elaboración de leyes y en la toma de decisiones es en el Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica, que también se conoce como Nuestro Futuro Haz que Funcione. Este fue emprendido en el 2012, eh, trazada a una visión que tienen para el país para el 2030. Y para que se haya una mayor participación de los ciudadanos, el consejo encargado de gestionar este mismo desarrollo estableció un proceso de participación, el cual reúne o en conjunto a las comunidades, a las organizaciones comunitarias, partidos políticos, hay sindicatos, también organizaciones empresariales, departamentos gubernamentales, y un sinfín de estas instituciones públicas que hacen posible el desarrollo de estos planes. En cuanto a la comunidad, tenemos tres, eh, tres puntos claves o tres puntos principales. Tenemos a los grupos sociales, es decir, cómo esta población se siente perteneciente a un grupo social en específico o a una comunidad, ya que le puede brindar un apoyo emocional durante buenos y malos momentos y pues también le facilita el acceso a empleos, servicios y otras oportunidades que pueda necesitar, en este caso, el ciudadano. También tenemos los derechos humanos, es decir, que Sudáfrica respeta mucho a los seres humanos, respeta su derecho a la manifestación, a la libre expresión y también a la huelga, que son algunos de los estándares que puede presumir el país. Pese a que existe también un proceso judicial un poco como corrupto y pues también su servicio policial a veces actúa no de forma o no acorde a la ley. En el caso de criminalidad, el país está entre los 10 estados más peligrosos del mundo, donde también hay posibilidad de sufrir agresiones sexuales, atraco a mano armada y robo en vivienda, ya que también es un poco mayor el índice en comparación con otros países africanos donde no persiste algún conflicto armado. Sin embargo, es fundamental hacer hincapié que
el gobierno de Sudáfrica está haciendo como todo lo posible para poder sobrellevar estos problemas sociales y pues obviamente brindarle una mejor calidad de vida a los ciudadanos. En cuanto al apoyo social, en Sudáfrica, el 89% de las personas creen que conocen a alguien en quien pueden confiar cuando lo necesiten. Es decir, que se sienten, en confianza de ya sea, algún otro, ciudadano, en conjunto les pueda brillar esta ayuda, no necesariamente un elemento policial o un servidor público. También la caridad es uno de los medios más importantes de ayuda que tiene todo el país para sobrellevar sus problemáticas de pobreza, hambruna, educación, etcétera, y pues que esta ayuda, ayudar a los más necesitados y a las personas más vulnerables, y también cuentan con subsidios estatales. También, Sudáfrica se puede destacar que es una de las civilizaciones más abiertas. Esto quiere decir que a pesar de ser, un poco, tradicional, en algunos aspectos también están abiertos, como en que la homosexualidad no está perseguida, es decir, que no es, ilegal el hecho de que ciertas personas, ciertos ciudadanos, tengan diferentes, preferencias. También que el matrimonio igualitario está contemplado por la ley, es decir, que es legal el poder contraer matrimonio en el país en parejas del mismo género, y también que el papel de la mujer está aceptado tanto en el ámbito laboral como en los puestos, públicos. Y pues más que nada también que las minorías son mayormente aceptadas y respetadas. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Leal y ahora yo les voy a hablar de los temas de tanto la educación como el medio ambiente, obviamente en lo que a Sudáfrica respecta. Bueno, empezando con la educación, bueno, aquí podemos ver que menciona que obviamente la educación desempeña un papel clave para proporcionar a las personas, ya sea conocimientos, capacidades y competencias necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad y en la economía. Así como también se sabe que tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar empleo. Ahora bien, ¿cuáles son los datos de Sudáfrica? En Sudáfrica, alrededor del 48% de los adultos, tanto de 25 a 64 años, han terminado la educación media superior, que esta fue una cifra mucho menor que el promedio de la OCDE del 79%. Muy bien, me gustaría mencionar algo aquí, y es que Sudáfrica tiene un sistema que son de 3 niveles educativos que parten a partir, válgame la redundancia, de la escuela primaria. De ahí se le sigue la escuela secundaria, luego la educación superior, de ahí ya van las universidades, tanto de educación y formación, así como las universidades de tecnología. Y también Sudáfrica maneja también el concepto de lo que son las escuelas públicas y privadas, tanto aquí como se hace en México, por ejemplo, pero estas varían según el tamaño, la calidad de educación, el carácter y pues ventajas financieras también, ¿verdad? La mayoría de estas escuelas son financiadas también por lo que vendrían siendo las escuelas públicas y privadas que se financian con las cuotas. También se tiene que el 2.8% de la población, alrededor de la población total de Sudáfrica, de la escuela, es privada. Y esto equivale a alrededor de 300,000, 350,000 personas o estudiantes en este caso. Y se tenían registros en el 2010 de que la tasa de alfabetización es 88%. Y Sudáfrica en este índice maneja el puesto 107 de los 180 países que conforman la lista. Entonces, no está tan abajo como uno pensaría tampoco. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en lo que a la calidad de la educación respecta, aquí se menciona
que incluso en las regiones más pobres del mundo y a pesar de la reciente fijación de todas las agencias internacionales y el ojo internacional en cuanto a la educación primaria, como el objetivo internacional también, el acceso a la educación secundaria se está incrementando mucho más rápido de lo que es el acceso a la educación primaria. Así también menciona que el estudiante promedio obtuvo un resultado menor que la media de la OCDE de 488 puntos, tanto en los ámbitos de lectura, de matemáticas y ciencias en el programa para la evaluación internacional de alumnos, que pues sus siglas serían la PISA de la OCDE. Ahora bien, bueno, recientemente se ha hecho como un gran avance hacia lo que es mejorar la educación en el sur de África. Por ejemplo, se han tratado de introducir nuevas tecnologías a estas nuevas escuelas que pues anteriormente se les considera como desfavorecidas en varias zonas del país y pues se ha visto como algo prometedor para un futuro. También hay algo un poco negativo, que es un rápido incremento en todas las matriculaciones, perdón, que estas mismas se ven acompañadas por una preocupación sobre la calidad de la educación. ¿Por qué? Por esto ya sea porque los sistemas educativos están llegando cada vez a más grupos sociales que tienen como una menor tradición a la escolarización o que están menos acostumbrados a tener un crecimiento escolar, o no que estén desacostumbrados, sino que también tal vez por falta de recursos no se pueden dar ese lujo. Y pues bueno, esto a la vez puede que también nos haga plantearnos una incógnita que es sobre el incremento del acceso o la equidad, por así decirlo, de la escolarización, reduciría o no el rendimiento cognitivo de la media de los estudiantes. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí. En el ámbito del medio ambiente, bueno, menciona que pese a las intervenciones nacionales e internacionales y a las reducciones de las principales emisiones contaminantes, los efectos de la contaminación del aire urbano en la salud continúan empeorando y la contaminación del aire podría convertirse en 2050 en la principal causa medioambiental de mortalidad prematura. Aquí menciona algo importante sobre un índice en el que se miden las partículas del aire, y es que menciona que los niveles de partículas PM2.5 se monitorizan en los países de la OCDE porque pueden dañar la salud humana y pueden reducir la esperanza de vida en Sudáfrica. Y también los niveles de partículas de esta categoría, la PM2.5, son de 28.5 microgramos por metro cúbico, que es una cifra mucho mayor de la que cualquier otro país de la OCDE tenía registro. Ahora bien, bueno, estas emisiones de CO2 en 2021 se le registraron con alrededor de más o menos 400,000 megatoneladas, que son en la medida de unidad en las que se miden, con lo que pues Sudáfrica está entre los países que más contaminan del ranking de países de emisiones de este mismo gas, del CO2, que pues la misma lista está formada por 184 países y 184 puestos. Y por otra parte, las emisiones totales o en general del dióxido de carbono se disminuyeron. ¿Pero por qué? Si acabo de decirse que sufrieron un crecimiento. Pues se redujeron en general, pero en 2016 en adelante se tuvo un registro de que se aumentó la emisión por habitante y ya no solo a escala general. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora de aquí mismo del tema del medio ambiente se desglosa lo del agua potable. Aquí menciona que el acceso al agua limpia es fundamental para el bienestar humano, a pesar de los avances significativos conseguidos en los países de la OCDE en cuanto a la reducción de la contaminación del agua. No siempre es fácil discernir las mejoras en la calidad del agua potable. En Sudáfrica, el 72% de los habitantes dicen estar satisfechos con la calidad del agua, que es una cifra menor que el promedio de la OCDE de 84%. Bueno, ante esto, el Departamento de Asuntos Hídricos sostiene que pues, el estándar nacional de la calidad del agua en este país, en Sudáfrica,
se le puede comparar al de pues, los estándares de lo que vendría siendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esto según las estadísticas en Sudáfrica, aproximadamente el 89% de los hogares, contrario a lo que se pudiese pensar, el 89% de los hogares sudafricanos tienen acceso al agua de red. Así como también se puede asegurar que el consumo de agua potable en Sudáfrica es seguro para beber y también para cocinar. Y esto pues siempre y cuando se tome de las redes de las áreas urbanas. Ahora bien, pues una cosa es las áreas urbanas y otra cosa son las áreas rurales. En las áreas rurales no toda el agua de red es segura para el consumo. Entonces, en este caso sí se recomienda tener unas medidas de precauciones necesarias. Y esto sería todo por mi parte. Bueno, yo soy Paola Colmenares Ayago y voy a presentar el tema de la salud. En este caso, lo que es Sudáfrica presenta un sistema sanitario público con cobertura universal y al mismo tiempo un sistema sanitario privado. En este caso, el 20% de la población recibe atención sanitaria que a través del sistema privado, pero realmente la mayoría, que es el 80% de la población, se atiende dentro del sistema sanitario público. Esto realmente en los análisis aparece que está ligeramente por debajo de la media en una comparación global. Y el lado negativo de su sistema sanitario público es que es un acceso desigual, es decir, que no todas las personas tienen el mismo acceso a este tipo de servicio del gobierno en comparación de otros países. Por eso es que se determina que es un acceso desigual. No todas las personas pueden entrar a este programa y no realmente todas tienen la capacidad de poder participar y obtener los servicios de la salud. También dice que cuenta con una infraestructura deficiente. Esto quiere decir que no se cuenta con suficientes hospitales porque realmente aquí es que solamente 42 regiones sanitarias es lo que se tiene y 162 distritos sanitarios. Aquí lo que se obtiene de este servicio son prestaciones básicas y lo que hay mucho son las listas de esperas. Se dice que sí tiene hospitales equipados de personal y de recursos, pero realmente en los análisis que se han hecho por otros estudios no aparece así, sino que muchas personas o mucha población de este país realmente no puede acceder a una atención de salud que sea eficiente como tal. Y algo importante es que la esperanza de vida al nacer en Sudáfrica es solamente de 64 años. Esto en una comparación con el promedio de la OCDE es 17 años menos, porque el promedio total es de 81 años. Siguiente, por favor. Buenos días, tardes, noches. Me presento. Mi nombre es Dana Patricia González Rodríguez y yo les voy a hablar ahora acerca de la vivienda. Como puntos claves tenemos, número 1, en Sudáfrica las familias gastan su promedio el 18% de su ingreso disponible bruto ajustado en mantener su vivienda. Como punto número 2, tenemos que es importante estudiar las condiciones de vida, como el promedio de habitaciones compartidas por persona y si las viviendas tienen acceso a servicios básicos. Como punto número 3, tenemos que una vivienda superpoblada puede tener un impacto negativo en la salud física y mental, en las relaciones con otras personas y en el desarrollo de los hijos. Como punto número 4, tenemos que en Sudáfrica el hogar promedio tiene menos habitaciones por persona que el promedio de la OCDE de 1.7 habitaciones por persona. Y como punto número 5, tenemos que solo el 64% de las viviendas en Sudáfrica tienen acceso privado a inodoros interiores con descarga de agua. Ahora bien, al hablar de la vivienda, yo, por mi parte considero importante o fundamental, por así decirlo, que el contar con una vivienda adecuada es uno de los aspectos pues, más importantes de la vida de una persona. En sí, prácticamente es esencial para que se puedan cubrir las necesidades básicas y pues debería ser un sitio, digamos, cómodo para dormir y descansar, en el que pues las personas se sientan pues protegidas como, o sea, así como abrazadas, como cálidas, por así decirlo, y gocen de privacidad y un espacio personal. Y bueno, como la gran mayoría sabe, los costos de la vivienda consumen una gran proporción de presupuesto familiar
y representan un gasto individual más grande, como por ejemplo al sumar elementos como el alquiler, el gas, energía, entre otros. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Pasando al tema sobre los ingresos, aquí se considera que el ingreso familiar es aquel que es la cantidad de dinero que una familia obtiene o gana cada año a través o pasando después de los impuestos y las transferencias. En este caso, en Sudáfrica gastan en promedio el 18% de su ingreso disponible bruto y esto se considera a través de mantener su vivienda. También el ingreso disponible neto ajustado promedio es aquel que se considera menor que el promedio de la OCDE, que es de $30,490 al año, y en este caso en Sudáfrica es de $9,338 al año. Y pasando al patrimonio familiar neto, que se denomina así al monto total que va a tener los activos financieros y no financieros que tiene una familia, como lo es el dinero o son las cuentas bancarias, su residencia principal o aquellos otros bienes que tenga, como puede ser, por ejemplo, vehículos. Entonces, en este caso, el patrimonio familiar en Sudáfrica es menor que el promedio que considera la OCDE, que es de $23,960, y que esto nos quiere decir que también Sudáfrica es uno de los principales países en el continente que tiene mayor ingreso en comparación de los demás, pero realmente esto no significa que sea de los mejores internacionalmente, sino que en su continente se considera que sí recibe o percibe más los ingresos familiares en comparación de otros. Siguiente, por favor. Buenos días, mi nombre es Raquel Fernández y yo les voy a hablar sobre el empleo en África. Bueno, pues para empezar, el empleo, como bien sabemos, brinda muchos beneficios importantes que incluye el proporcionar una fuente de ingresos, el aumentar la inclusión social, cumplir ambiciones personales, aumentar la autoestima y desarrollar habilidades y capacidades. Y bueno, en África alrededor del 39% de la población en edad de trabajar está empleada, y esta cifra está muy por debajo de la tasa del empleo promedio de la OCDE, que es del 66%. Y bueno, como ya lo mencioné, el empleo principalmente pues sirve para recaudar ingresos, que como anteriormente se menciona, pues sirve para satisfacer necesidades principalmente básicas, como es la vivienda, la salud. Y bueno, África se encuentra muy por debajo de los índices o del promedio que se espera que espera la OCDE por cumplir. Sin embargo, el porcentaje de su tasa activa de trabajadores o de empleados es, aunque parezca poco, es realmente amplia debido a la poca alfabetización que tienen. Sin embargo, pues esta cifra sigue estando muy, muy por debajo de los estándares establecidos. La siguiente, por favor. Y bueno, en Sudáfrica el porcentaje de la fuerza laboral que ha estado desempleando durante un año o más de la actualidad es del 17.9%, una cifra muchísimo mayor a la promedio de la OCDE, que es del 1.3%. Eso significa que, como ya lo mencioné anteriormente, a pesar de que indica que está por debajo de los estándares en el país, es una tasa considerable para la cantidad de población que existe. Y bueno, en Sudáfrica los trabajadores afrontan un riesgo estimado de pérdida de ingresos en caso de quedar desempleados mucho mayor que el promedio. En este caso sería del 5.1%. Generalmente no es por causas de riesgo como accidentes o algo por el estilo, sino que es muy difícil conseguir un empleo digno que les ayude a satisfacer sus necesidades. Y bueno, los sudafricanos ganan al año una media pues mucho menor a la establecida por la OCDE, que asciende a los $49,165 al año. Estamos hablando que esas son cifras extremadamente pequeñas,
en las cuales no permite satisfacer sus necesidades, incluso los llegan a un estado de carestía en el cual no pueden solventar una canasta básica, el tratamiento clínico y cosas por el estilo relacionados a esto. Entonces, de verdad es una cifra demasiado baja que termina afectando a los ciudadanos africanos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la satisfacción. La felicidad o bienestar subjetivo puede medirse en términos de satisfacción ante la vida, la presencia de las expectativas y sentimientos positivos, la ausencia de experiencias y sentimientos negativos. Tales medidas, si bien son subjetivas, constituyen un complemento útil de los datos objetivos para comparar la calidad de vida entre los países. La satisfacción con la vida mide la forma en que las personas evalúan su vida como un todo y no cómo se siente en ese momento. Cuando se les pide a los sudafricanos que califiquen su situación general de la vida, en una escala del 0 al 10, los sudafricanos obtuvieron un promedio del 4.9, o sea que está muy por debajo de las cifras de la OCDE, que es de 6,7. Y bueno, la satisfacción principalmente es el satisfacer necesidades de esparcimiento, de diversión, muchas veces como cumplir objetivos que no están dentro de las necesidades básicas, que es más como el tener ropa de marca, el tener un vehículo, las cosas que no son vitales para una persona, sin embargo son sumamente necesarias para el desarrollo de las personas, en especial en el aspecto emocional, debido a que pues entre más ingresos tienes por un buen empleo, es más probable que tengas una mayor satisfacción, y con esto es pues el autoestima o el sentimiento de aprobación que tienes ante la sociedad es muchísimo mayor. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, continuando con el tema de la seguridad, en Sudáfrica el 40% de las personas afirman sentirse seguras al caminar a solas por la noche, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 74%, y según la información más reciente de la OCDE, la tasa de homicidios en Sudáfrica es del 13.7%, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE de 2.6%. Bueno, en sí considero que la seguridad es un factor determinante para el bienestar de las personas. Bueno, considero también que la seguridad debería ser como un detonante favorable, por así decirlo, en cuanto a tratar de evitar alguna clase de hechos delictivos, por así decirlo, entre ellos pues los robos, los sabotajes y entre otros actos de vandalismo, terrorismo, etcétera. Y pues en sí, en general, creo que el tener una buena seguridad ayudaría mucho a la población a mantener un ambiente pues tranquilo y seguro y de calidad. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, finalmente, para las conclusiones, tenemos de mi parte, Daily Sauceda, que el compromiso que tienen los sudafricanos para con su país, perdón, representa pues una confianza que se debe de tener en el gobierno, lo cual creo que es esencial para la cohesión y el propio bienestar social, ya que se tiene en cuenta que una participación electoral alta como tal es un parámetro para medir pues la participación que se tienen en los procesos políticos en el país. Y también poniendo como ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, pues creo que también este proceso ayuda a las personas a definir los objetivos generales que quieren, y pues también crear un consenso y aportar a un marco de acción en común entre la comunidad. Creo que los humanos somos muy sociales, y la frecuencia de nuestro contacto con la gente que nos rodea y la calidad de nuestras relaciones pues definen obviamente el bienestar de una manera determinante. Es decir, que si tú vives en un entorno
bueno, con un buen empleo, un buen ingreso, pues obviamente tu convivencia con los demás va a ser armónica y buena. Y también el contar con una red social, ya sea buena o en ese caso si es débil, pues también limita un poco las oportunidades económicas que se tienen, el contacto con las otras personas y pues también por último puede provocar como un sentimiento de aislamiento, ya que es también ciertos individuos que no tienen las mismas oportunidades que otros pueden experimentar dificultades para integrarse a la sociedad como miembros activos y pues obviamente no pueden satisfacer sus necesidades básicas y sus aspiraciones personales del todo. Muy bien, ahora yo, Daniel Leal, en cuestión de mi conclusión, siento yo que Sudáfrica es un país que está rodeado de estereotipos, por ejemplo, no sé, a ojo extranjero, por así decirlo, se pudiese pensar que Sudáfrica es un país que sí se encuentra en, pues que sea como un país en vías de desarrollo aún y que se haya estancado en esa manera, que puede que en algunos aspectos sí, pero no del todo. Por ejemplo, ¿en qué aspectos sí pudiera estar así? Ahí vimos en la cuestión de seguridad que solamente el 40% se siente seguro en las calles. No estamos hablando de una mayoría de la población. En cuestión del agua, en el agua, pues en las zonas rurales, vaya, estar en una zona urbana aquí sí que es un privilegio en cuestión de agua, y en zonas rurales sí, simplemente pues sí tienes que tener muchísimo cuidado porque si no, ahí puedes generar algún tipo de percance en tu salud y como vimos también, el dinero no es algo que satisfaga mucho las necesidades, así que ahí entramos en otra cuestión y en otro problema. Pero pues también tenemos otros aspectos en los que sí podemos decir que Sudáfrica no está tan estancado, por así decirlo. Y es que, por ejemplo, se mencionaba al principio, los aspectos como el matrimonio igualitario está permitido, el papel de la mujer no está oprimido como en otros lugares o en otros aspectos. Y pues vaya, hay otros tantos factores en los que sí Sudáfrica sí se pudiese poner como un ejemplo, así como también la gente se sentía en convivencia, en una buena convivencia entre los ciudadanos, entre la población, pues tenemos tanto una cara de la moneda como otra. Entonces, si bien Sudáfrica sí tiene muchos aspectos en los que se le pudiera considerar que que son deplorables, también tiene otros aspectos en los que sí se puede salvar y en los que se puede representar de buena manera al ojo internacional, al ojo público y al ojo también interior, ¿verdad? En su mismo país. Entonces, esa creo que sería mi conclusión y mi opinión sobre este país y en sus factores. Bueno, yo soy Paola Colmenares Sayago y dentro de mis conclusiones sobre este país es que coincido con mis compañeros en que realmente sí se ha avanzado en comparación, pero considero mucho que es en comparación de los otros países africanos. ¿Por qué? Porque las políticas sociales que tienen en este país sí son totalmente diferentes a las que se han implementado en otros países del continente africano y sí se ha avanzado en lo que es el tema sanitario y en lo que es en los temas como el agua, la electricidad y lo demás, pero realmente también ha tenido retrocesos a través de este desarrollo que se puede decir que ha tenido. Y aquí es que más que nada se dice que sí se desarrolló porque es una comparación en cuanto a los otros países del África, pero realmente cuando se hace una comparación más grande y en general con las potencias emergentes o los países emergentes que se denominan así, no ha avanzado mucho como tal. Y realmente lo que existe es mucha desigualdad dentro del país. El empleo realmente ha sido bajo en comparación de otros. Y también lo que pasa es que aquí existe mucho lo que es también la baja implementación de políticas más aptas a la sociedad y a su crecimiento económico, porque claramente es de las economías más importantes de África, pero es que
como sostengo, realmente en comparación de otros países no es que se pueda avanzar mucho, sino que solamente se compara con los que están ahí dentro del país africano, pero en consideración del desarrollo social que han tenido otros países, no se ve un gran avance como tal. Y realmente sí, lo que ha tenido en otros aspectos, que es como la salud, sí, se puede hacer una comparación grande porque el 80% de su población sí es lo que puede tener el sistema sanitario público, pero realmente falta mucho lo que son los recursos y las condiciones aptas para que se tenga en todos los lugares del país el acceso a este tipo de atención. Y considero que también es el mismo tipo de atención para los demás lugares, para las demás áreas de políticas sociales que se tienen que implementar, que no llega a todos los lados y realmente a las poblaciones rurales son las que más se ven afectadas en este caso. Entonces, pues puedo finalizar con que sí se ha desarrollado el país, pero realmente le falta aún mucho por avanzar en comparación o en comparación de la calidad de vida que su población debería de tener. Y es todo por mi parte. Bueno, mi nombre es Dana Patricia González Rodríguez y como conclusión, bueno, aparte de todo lo que ya hemos visto, considero que Sudáfrica es un país con una belleza extraordinaria, ya que pues está lleno de contrastes y como lo conocemos por su multiculturalidad, sabemos que tiene 3 capitales, bueno, o sea, ya fuera de esto, además de que tiene una gran variedad de lenguas y como hemos visto en otras materias, es uno de los productores mundiales de platino, tanto como el cromo y entre otros minerales. Bueno, además me parece importante recalcar que Sudáfrica ha logrado muchos avances en cuanto a la reducción de la pobreza y ha otorgado subsidios sociales a jubilados, discapacitados y entre ellos también niños. Y bueno, finalmente me gustaría recalcar o como que enmarcar que el tener acceso a la educación y la vivienda, entre pues otros servicios que ya mencionamos, se ha ampliado considerablemente y vaya, como resultado, se podría decir, por así decirlo, que la felicidad ha aumentado de alguna manera significativa. Y esa sería mi conclusión final. Gracias. Yo soy Raquel Fernández y a modo de conclusión creo que Sudáfrica, a pesar de que ha tenido grandes avances, como ya lo mencionaron mis compañeros, se ha visto muy desarrollado en conforme a la economía y como en sectores en el área de seguridad, por ejemplo. Sin embargo, siento que aún sigue con una idealización muy retrógrada en cuanto a educación, a salud, en cuidado ambiental, por ejemplo, la sanidad del agua. Y creo que es un país muy rico en cuanto a recursos que si se utilizaran de manera adecuada podrían utilizar esos recursos para fomentar la economía de una manera en la que, dejando de lado la corrupción, puedan fortalecer los organismos que tienen déficit ante la OCDE para que estos pues tengan un mejor alcance, un mejor desarrollo social, tanto pues en economía como la tasa de mortalidad, que esta se vea aún mayor, el que su alfabetización aumente y cosas por el estilo. Sin embargo, creo que sí es muy necesario que los recursos que existen en Sudáfrica sean utilizados de manera adecuada para pues satisfacer principalmente las necesidades básicas que tienen los habitantes y pues así crecer como país. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.